contacto desde la ciudad de La Paz con Gonzalo Rodríguez, el diputado de Comunidad Ciudadana. Muy buenos días, diputado. Gracias por estar esta jornada con nosotros. Expectativas con referente al fallo. Estamos a minutos de poder conocer cuál va a ser el veredicto. Muy buenos días, estimada Hilda. Un saludo cordial a la teleaudiencia. Sin duda es una temática que causa justificada expectativa. Primero porque es un tema muy sensible para la población boliviana. Este es un tema que se arrastra desde el siglo pasado respecto a cuáles son los derechos que tiene Bolivia sobre estas aguas y las pretensiones de Chile de lograr que una instancia internacional judicial pueda declarar como un curso de río internacional y en consecuencia la libere de obligaciones hacia el Estado boliviano. Estamos prácticamente, como bien señalabas, a minutos de que se pueda conocer, se pueda empezar con la lectura del fallo de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya. Allá a las 3 de la tarde se estará leyendo y que equivale en Bolivia a las 10 de la mañana y conoceremos cuál es la determinación que ellos han asumido. Los fundamentos para esa determinación, si dan la razón a Bolivia, si dan la razón a Chile o si hay algún punto intermedio y que sin duda preocupa también a todos porque este es un juicio que ha tenido 6 años de tratamiento en el cual se ha conocido además propuestas de Chile en sentido de reconocer el pago del 50% del uso de las aguas, es decir, una compensación económica por el uso de las aguas en un 50%, en tanto que la pretensión boliviana no pudo, digamos, llegar a constituir una propuesta al respecto. Ha habido un silencio del Estado boliviano y se ha pretendido o se pretende que la Corte Internacional nos declare como soberanos, es decir, con la capacidad de decidir sobre las obras de infraestructura que mejoran el flujo de agua hacia el vecino país. Entonces, es una temática, como decía, muy sensible porque además Potosí, que es el departamento donde se encuentran estas aguas, ha estado reivindicando con absoluta legitimidad de que debiera el Estado boliviano reivindicar la totalidad de las aguas como un recurso natural exclusivo del pueblo boliviano. Así es. Diputado, desde Comunidad Ciudadana, ¿cuáles son las expectativas con referente también a los resultados que ya en minutos se va a dar a conocer la lectura? Bueno, daba a entender en mi intervención anterior de que hay preocupación no solamente en las fuerzas políticas como la nuestra, sino en el conjunto de los sectores, sobre todo interesados en la temática y particularmente el departamento de Potosí, porque un tema que pudo haberse resuelto en el ámbito diplomático vía negociación no se lo hizo. Ahora estamos en vísperas de conocer una sentencia de la justicia internacional con un antecedente que no ha sido satisfactorio en el caso de la reivindicación del acceso marítimo por parte del país frente a Chile. Este va a ser un segundo fallo que, de no ser favorable, sentaría una jurisprudencia muy preocupante. Si bien quienes tienen una mirada más halagüeña, más esperanzada, diríamos así, consideran que a partir del resultado habrá un margen de negociación con el vecino país, con el Estado de Chile, para ver el mejor acuerdo final posible, lo cierto es que nos podría colocar en desventaja, ¿no? Y ahí está la gran preocupación. En su momento también hacía mención minutos atrás de que había una oferta de Chile, no se agotó la vía diplomática y se optó por la vía de la judicialización, es decir, que todo se resuelva a la justicia, pero no se tiene la garantía de que el resultado nos pueda favorecer y en consecuencia se genera una gran incertidumbre, una gran expectativa, al mismo tiempo que una gran preocupación porque si el resultado no nos favorece, lógicamente nos va a traer problemas internos como país, descontento en las regiones, en grandes sectores de la población, lógicamente reclamos airados sobre la forma en que se ha conducido la política internacional sobre esta temática en los años previos y esto habrá que ver cómo sobrellevamos hacia adelante. Y bueno, pero en definitiva, tal vez serenándonos, vale la pena esperar primeramente conocer a detalle en el fondo el razonamiento y la determinación de este fallo que va a dar lectura a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles serían estos problemas si en este caso pues no se emitiría a favor de Bolivia, diputado?
Si fuera una resolución adversa, Chile se negaría a reconocer cualquier compensación económica y en consecuencia más bien exigiría de que las aguas fluyan continuamente hacia ese país sin ninguna obligación para Chile en relación a Bolivia y lógicamente nos colocaría en absoluta, digamos, situación de frustración porque la expectativa de reivindicar estas aguas, su origen en el suelo boliviano, las características propias de que no es agua de lluvia, no es un río que haya resultado, digamos, de época de lluvia anual que pueda haber en el país, sino son bofedales, es decir, son manantiales de donde brotan estas aguas y que bajo esas circunstancias siempre se ha considerado factible que Bolivia pueda reivindicar la soberanía sobre estas aguas y en consecuencia el justo reconocimiento por parte de Chile y un resultado adverso nos colocaría en total desventaja frente a ello. Entonces, esta es la aflicción que se ha ido viviendo en el último tiempo y que, bueno, también lo han ido expresando estos días a propósito de este anuncio de lectura de fallo en estas últimas semanas, sobre todo personalidades de Potosí, que es el departamento que ha asumido con mayor, digamos, convicción y dedicación a esta temática. Y por tanto es un momento crucial para el país y esperemos que ese resultado adverso, que es el escenario peor que podría darse, no se materialice y sea más bien otro más alentador. Así es, porque en este caso Bolivia señala que se origina pues en uno de los manantiales, en este caso en el territorio de Potosí. Sin embargo, Chile señala pues que o considera que es un río internacional. Justamente la teoría que ellos han manejado es de que se trata de aguas transfronterizas, o sea, de un curso de agua internacional y por tanto inclusive no se puede cortar porque si tiene esas características, como ellos enfocan, no al ser un río de curso de agua internacional, no se tiene el derecho de evitar que esas aguas vayan hacia Chile. Pero no cabe duda que la fundamentación y la esperanza que se tiene como países de que se reconozca que para que esas aguas lleguen al norte chileno, se han tenido que hacer mejoras sustanciales ya a principios del siglo pasado, cuando básicamente para el uso de el transporte férreo se ha tenido que utilizar esas aguas, se ha tenido que conceder licencias de uso por parte de la prefectura de Potosí y de esa manera es que se han mejorado canales, se han hecho canales, se han mejorado canales para que el agua fluya hacia la parte del norte de Chile, con este propósito de hacer sostenible el servicio ferroviario, que en ese entonces eran máquinas a vapor, necesitaban agua para alimentar las máquinas a vapor, las locomotoras a vapor, y en consecuencia ese es, digamos, nuestro antecedente histórico, y esto es lo que se busca sea reconocido. Pero la forma en que se ha planteado el tema nos genera dudas porque, hace 6 años Chile planteó el juicio, 2 años después Bolivia hizo una especie de contrademanda, pero tanto en la respuesta al juicio de Chile como a la contrademanda que se resuelve en un solo proceso, las autoridades bolivianas de ese momento, a la cabeza del presidente Morales, anunciaron que había una parte de las aguas que fluía de manera natural hacia Chile y otra parte era resultado de estas obras de mejoramiento, esta infraestructura de mejoramiento. Entonces, esa afirmación podría significar un problema para el país, para el resultado que pueda conocerse dentro de poco, porque implicaría un reconocimiento que por gravedad, por digamos, causas naturales, una parte del flujo de las aguas va hacia Chile. Entonces, esa es la mayor preocupación que en su momento se tenía y que aún se mantiene. Pero no cabe duda que todo esto podremos saber en qué medida ha sido sopesado, asumido por este Tribunal Internacional en el momento que conozcamos el contenido definitivo de este fallo que se espera. Así es. Sin embargo, ya expertos, diputados se han adelantado y han indicado pues que se tendrían, y en este caso también han advertido resultados negativos para nuestro país, para Bolivia. Concipo también ya se ha pronunciado con referente a ello. Así es absolutamente comprensible, legítimo que hagan las advertencias, manifiesten sus preocupaciones, sus temores, y al final son sentimientos compartidos por el resto de la población boliviana, aunque lógicamente otros expertos también del ámbito del derecho internacional han
considerado importante mantener las diferentes opciones de resultado. No estábamos tal vez más preparados, hemos resultado preparándonos mucho más para un resultado adverso, ¿no? A diferencia del fallo anterior, ¿no? El fallo anterior sobre la soberanía, el acceso soberano a la costa del Pacífico está más bien impregnada por un sentimiento de algarabía, de gran esperanza, y resultó una total frustración. Desde el punto de vista, el prepararse para un resultado adverso tal vez nos previene evitar una mayor frustración. Sin embargo, creo que lo más prudente, sensato, responsable es esperar el contenido final de este fallo, y ojalá pueda tener elementos, razonamientos, motivaciones bastante provechosas para ambas partes, sobre todo, ¿no? De manera que las relaciones entre Bolivia y Chile no se perjudiquen, y sobre todo pueda reivindicarse y recuperarse, digamos, la pretensión legítima que tiene el pueblo boliviano y particularmente el departamento de Potosí de recibir una compensación económica por el uso de estas aguas. Diputado, ya casi finalizando con la entrevista. Ahora, en caso que sería negativo contra Bolivia, ¿quiénes serían los culpables, los responsables? No olvidemos que hay toda una política exterior a cargo de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a diferencia del anterior juicio donde se conformó una serie de equipos, ¿no? Y digamos, se contó con asesoramientos internacionales. En este caso, la principal responsabilidad está más visible en relación a la Cancillería, y en consecuencia esta tendrá que responder ante las instancias de fiscalización y control social, por cierto, y en el ámbito de la fiscalización me refiero, tendrán que responder en su momento ante el Parlamento. Y en cuanto al control social, el pueblo boliviano sacará su propia, digamos, conclusión y expresión, ya sea de satisfacción, halago o, en el peor de los casos, de censura, ¿no? Que podría tener diferentes formas de expresarse, no podemos en este momento anticipar. Pero sin duda en el caso de la labor de fiscalización, que es una responsabilidad estatal, corresponderá al ámbito de los parlamentarios, el que en su momento hagamos las peticiones de informe, tal vez hasta interpelaciones, según el contenido que resulte, a las autoridades de turno, que son las que en definitiva también deben informarnos qué dejaron los anteriores y cómo asumieron ellos a partir de esa herencia que recibieron en esta temática del juicio internacional sobre las aguas del Silala. Sin embargo, estamos a la expectativa de resultados positivos para nuestro país, en especial para el departamento de Potosí, que se encuentra ahí las aguas del Silala. Así es, estimada Hilda, es bueno conservar, así sea un espacio de esperanza, porque cualquier acción, cualquier batalla que se libra no debe, digamos, desecharse la esperanza, que es algo básico que inclusive nos mantiene firmes en la comprensión del problema, la cabalidad, ¿no? Es una esperanza, si se quiere, prudente, no es un fanatismo el que tenemos al respecto, sino una esperanza bastante racionalizada, ¿no? Y nos prepara también las otras advertencias del pueblo boliviano y potosino particularmente para evitar frustraciones, porque no habremos hecho una exageración, digamos, en términos de que todo se vuelca a este fallo pensando que 100% está garantizado, como nos ocurrió, decía, en el anterior juicio, y terminemos en una gran frustración. Eso hay que evitar. Entonces, le pido serenidad al pueblo boliviano, al pueblo cochabambino, y con esa misma serenidad evaluaremos los resultados como corresponde y actuaremos también en consecuencia. Así es. Muchas gracias por este contacto, diputado. Muchísimas gracias a ustedes, Hilda. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Ahí estuvimos en contacto desde la ciudad de La Paz con el diputado de Comunidad Ciudadana, Gonzalo, con referente